Muy buenos días. En el día de hoy vamos a ver la vida de creencia. Si nos vamos a Mateo 7:11, si entonces, siendo malvado, saber dar buenos dones a tus hijos, cuánto más dará tu Padre que está en los cielos cosas buenas a quienes se lo piden. Nuestro enemigo, el diablo, sabe bien que en el momento en que aprendas a recibir la gracia de Dios, la justicia, la santidad y estar limpio, tendrás una gran bendición. Así que Él ha estado trabajando duro para evitar que vos recibas la abundancia de gracia y el don de la justicia de Dios. El diablo ha estado utilizando la controversia como un recurso a lo largo de la historia en todas las iglesias para impedir que los creyentes tengan acceso a las verdades más poderosas. Ha construido muros de controversia en torno a la sanación, la prosperidad y la gracia, llamándoles herejía, para evitar que los creyentes tengan la bendición sobre la enfermedad, la pobreza y el pecado. Siempre se puede saber lo poderoso que es una verdad. Presten mucha atención a lo que les digo. No todas las controversias se basan en la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que ponerlo todo a prueba con lo que dice la Biblia. Sin embargo, la controversia es una herramienta que el diablo utiliza para impedir que el pueblo de Dios acceda a sus verdades. Es un mentiroso, astuto y ladrón, engañoso. Y así que tenemos que basarnos en lo que creemos en las Escrituras y poner a prueba todo en su contra. El evangelio de la prosperidad no existe. Solo hay un evangelio en la Biblia. El evangelio de Jesucristo. Sin embargo, cuando crees en el evangelio de Jesús, que se basa enteramente en su gracia, eso resultará en salud y abundancia de provisión. De hecho, el evangelio de Jesucristo conduce a bendiciones de éxito, sanación, restauración, protección, avances financieros, seguridad, plenitud y mucho más. Dios te bendice no porque seas bueno, sino porque Él es bueno. Se basa en su fidelidad y bondad hacia vos. No depende de tu actuación, de lo que vos haces, del trabajo que querés llegar a Cristo por tus obras, sino de su favor inmerecido. Si dependiera de lo bueno que sos, entonces ya no sería gracia, sino sería ley. Algo que te favorece. Esta es la diferencia entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. La ley es un favor merecido. Cuando obedeces los mandamientos perfectamente, serás bendecido. La gracia es un favor inmerecido. Jesús obedeció a Dios perfectamente y por Él serás bendecido creyendo en la obra de Jesucristo. Amigos, pastores, hermanos, ¿bajo qué pacto estás hoy? ¿De la ley o la gracia? ¿Favor merecido o favor inmerecido? ¿Cómo ves a Dios? ¿Como tu juez o Padre amoroso? Si crees que ser bendecido por Dios hoy depende de tu acción, tu capacidad para cumplir la ley y tu capacidad para hacerte justo, te pido por favor que pongas a prueba tu comprensión, tu entendimiento con las Escrituras. Lee de nuevo las Escrituras de hoy y abrí tu corazón a lo que dice sobre Dios y su gracia
hacia ti. Dios es tu Padre amoroso en el cielo que te ama y no tiene más que buenos dones para vos. Envió a su Hijo a morir por ti para que puedas disfrutar de cada uno de estos buenos regalos. Hoy recibí el perdón de los pecados. Y fíjate cómo dice en la Biblia: el justo por la fe vivirá. No dice el pecador por las obras vivirá. En ocasiones hay quienes han dicho que no hay justos. En la misma palabra dice en Romanos 3, no hay justos, no hay ni uno. Claro, se refiere a que todos nacemos pecadores, ¿sí? Por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva. Pero miremos la Biblia, que dice en el Nuevo Pacto, en Lucas 1, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth, dice: ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Zacarías y Elizabeth fueron justos delante de Dios. Su palabra nos muestra justos delante de Dios, tanto hombres como mujeres, sin importar qué doctrina destruyamos con esa palabra de Dios, sin importar qué corazones negros sean destrozados por esta palabra y qué intenciones libertinas queden en el aire. Vamos a observar otro justo de los tiempos de Cristo, Lucas 2. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Simeón fue otro hombre justo, no que nunca hubiese pecado, sino que en cierto momento se apartó para vivir en santidad y en justicia, alejándose de las contaminaciones del mundo y no pecando diariamente. El pecado y la justicia son peores que el agua y el aceite. No se mezclan, pues en el pecado no hay justicia. Estos van por caminos opuestos. Y vemos que justos hay posteriormente a la muerte de Cristo. Ya hemos visto algunos de los hombres justos que se menciona en el Antiguo Pacto. Y durante la venida de Cristo y antes de su muerte, vamos a ver algunos ejemplos del justo. En Lucas 23, y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo. Entre otras cosas, este hombre hizo una buena obra de justicia, que consistió en llevarse el cuerpo de Cristo para sepultarlo. Vamos a ver cómo vive un pecador. Realmente, cuando vamos a la iglesia y nos enseñan la palabra, nos dicen que aceptemos al Señor como nuestro Salvador, levantamos la mano y realmente creemos que estamos salvos y tratamos de vivir una vida en santidad sin cometer pecados hasta un cierto tiempo, con un corazón pecador. Aunque yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, pero yo sigo diciendo que soy pecador. Sigo sintiendo que soy pecador. Y me pongo a trabajar en la ley. La ley es querer cumplir sus mandamientos de Dios. Sin embargo, nadie puede. Entonces, supongamos un cristiano
roba en su trabajo. Como cristiano, ¿qué tiene que hacer? Perdonarse ante Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ora él? Dios, perdóname porque robé y no lo vuelvo a hacer más. Dios, perdóname porque tomé y no lo vuelvo a hacer más. ¿Sí? Siempre se pone la gente, los cristianos supuestamente, a querer hacer una obra agradable ante Dios. Pero no pueden. No se puede. ¿Y qué terminan haciendo? Terminan volviendo al lugar que empezaron. Y no quieren saber nada de Dios. Solamente quieren andar por su propio camino. Mas, en la palabra de Dios, Salmo 51, David dice, en pecado yo he nacido. ¿Qué quiere decir? Malo. ¿Y un malo puede hacer obras buenas? Jamás. Jamás puede hacer obras buenas. Entonces, siendo malo, todos los cristianos, ¿qué tratan de hacer? Obras buenas, momentáneamente, hipócritamente. Y Dios no los ve. Dios no los ve ni les escucha. Pero en su corazón de ellos creen que son perdonados, creen que Dios les está dando la bendición y así sucesivamente siguen el camino de fe. Sin embargo, mi pregunta es, ¿Dios les está bendiciendo? Si Dios no les está bendiciendo, ¿quién les está dando? Satanás, ¿verdad? Satanás les sigue engañando. Que de mentiroso, hipócrita, alcohólico, drogadicto, le dice que eso está mal y que él no tiene que usar más drogas, no tiene que mentir, no tiene que robar, y él se pone a hacer todo eso, ¿verdad? Pero en la mente, ¿no pensamos mal? ¿No mentimos? Y nos engañamos. Y al mismo tiempo, Satanás viene y le condena. Cuando usted miente, cuando usted roba, ¿qué le dice Satanás? Robaste, no sos buen cristiano, tenés que ser buen cristiano, tenés que ayudar a los pobres, poné la cara para que te peguen en la otra, ¿verdad? Todo eso le dice Satanás. ¿Para qué? Para que usted siga en la ley. La ley se dio para mostrarle a usted que usted no puede hacer la ley. Para mostrarle que usted, a través de la ley, no puede llegar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a Dios? Con la gracia, siendo justos. Entonces el pecador sufre tras esta doctrina o esta forma de evangelio que le enseñan, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Que tiene que cumplir todos los mandamientos, amar a su prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Puede? No puede. No podemos. Y esa es la forma que vive un pecador, tratando de agradar obras hacia Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de un justo? ¿Cuál es la diferencia de un justo? La diferencia de un justo es que él tiene que ser guiado por la palabra, guiado por sus hermanos mayores espirituales, guiado por los pastores justos en su crecimiento. Entonces, ¿de qué forma puedo saber yo cuando mi carne me hace hacer algo malo y cómo debo estar en relación nuevamente con Dios? Muy bien, vamos a pensar que yo soy justo, me convertí hace un mes.
voy a trabajar y robo una herramienta, la que tanto quería y la que tanto no podía conseguirla, vamos a decir así. Satanás me pone en tentación para robar y yo le obedezco, pero después me arrepiento. Vamos a decir que me agarraron robando, pasé una gran vergüenza, siendo cristiano, hablando, diciendo que soy cristiano, hago malas cosas y me agarraron con las manos en la masa. Algo malo sucede en mi corazón, algo hace que yo me arrepienta, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me arrepiento yo? El pecador dice esto: perdóname, Dios mío, porque robé, no lo robo más. Ok, la diferencia del justo. Dios mío, esta mi carne solamente quiere hacer malas cosas y yo he robado, pero no me gusta robar más, no quiero robar más. Dame la gracia para que no robe más. ¿Qué estamos pidiendo en esta situación? En esta situación no estamos pidiendo nosotros que no vamos a hacerlo más. No vamos a poder hacer bien. Yo les explico a mis hermanos, del árbol de banana se puede dar naranjas. No, jamás. El árbol de banana siempre va a dar banana, banana, banana. Y el árbol de naranja siempre va a dar naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que de mí solamente maldad sale. Como dice David, en maldad he nacido. Entonces, teniendo el perdón de los pecados, siendo santo, justo y limpio ante Dios, pido la gracia para que Dios trabaje en mi vida y de acuerdo a mi corazón arrepentido, Dios va a obrar. ¿Me entiende? Venimos con tantas fallas, que cada falla, cada maldad que hay en nosotros tiene que ser restablecido con la sangre de Cristo, con la palabra de Cristo, con la guía del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo defecto de ser mentiroso, claro que no voy a querer mentir más, pero yo voy a hacer un esfuerzo. No, el esfuerzo no tengo que hacerlo. Tengo que pedirle a mi Dios, a mi Creador, al que me dio la justicia. Entonces, ¿cómo tengo que obrar? Dame la gracia de Dios. Dame la gracia de Dios para esto. Entonces, Dios va a obrar de acuerdo a mi corazón arrepentido. Porque yo puedo hablar, de mis labios puede salir, puede decir, perdóname, Dios mío, ay, que sí, que no, sí. Pero no siento en mi corazón. ¿Entiende? El Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón de los pecados, es 24/7. Tal como somos en nuestra casa, así tenemos que ser en la iglesia, en el resto del día, en todo momento, porque Dios nos está viendo. Ahora nos ve todo lo que hacemos. En Salmo 34:15 dice, Jehová está atento a sus oídos, hacia sus hijos justos. Mas, sin embargo, en San Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esa es la diferencia del justo y del pecador, que Dios hoy en día nos escucha, nos oye y Él obra. Si nos vamos a Salmos 34:17, claman los justos y Jehová oye
y los libra de todas sus angustias. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que Dios nos tiene que guiar con su Espíritu Santo. Y la vida de creencia es creer en la palabra de Dios. Creer que es lo más importante. Porque yo puedo leer, me pueden hablar, me pueden explicar todo del Evangelio, la justicia de Dios, el perdón de los pecados, pero no creo. Y eso es lo más importante, de creer. Y la importancia de la exigencia de ser justos, dice que el que no es justo es injusto, tal como nos muestra la palabra de Dios. Jesucristo dice, el que no es conmigo es contra mí. Y no hay punto medio tal. Y como vemos en 1 Corintios 6, nos dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esto mismo vemos que nos aparece en 1 de Pedro 4, y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Justo es lo opuesto a impío y pecador. Impío y pecador es todo aquel que no sea justo. Nos queda claro que solo los justos llegarán a la vida eterna. Por eso debemos ser hacedores y no únicamente oidores que se engañan a sí mismos, tal y como nos dice en Santiago 1. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Muy bien, ¿qué nos hace ser justos? Quedando claro que la palabra de Dios no se contradice. Si hay justos que la Biblia nos da ejemplos de ser justos y que nos incentiva a ser justos, nos preguntamos ahora, ¿quién es, según la palabra de Dios, el justo? ¿Cómo se diferencia el justo? ¿Y qué le hace a ser justo? Otra vez. En toda la palabra de Dios se nos muestra que la justicia se practica, que la justicia tiene relación con nuestras obras. Ya desde el antiguo pacto se nos decía en Ezequiel 18, pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Una pregunta, ¿no? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Y pasando al nuevo pacto, tras la venida de Jesucristo, vemos que incluso es más constante esta verdad al decirnos en Romanos 2, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Esto hablando de la ley de Cristo en 1 Corintios 9, a los que están como sin ley. Aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, la ley de Cristo es más suave que la ley mosaica en cuanto a los rituales, pero mucho más dura en cuanto a la demanda de santidad, y tal como podemos observar en Mateo 5. Romanos 2 dice que no solo los que cumplimos los mandamientos de Jesucristo somos justos, que los que leen la Biblia y que Cristo es el Hijo de Dios, mas no andan en sus mandamientos, no serán justificados. Hermanos, amigos,
Vamos a tener cuidado de tales engaños. Personas que se guían por su corazón y su deseo pueden desviarlos para que nuestras almas se pierdan. Aquel que no practica la justicia no es de Dios. Entonces, viendo la palabra de Dios, vamos a terminar con esto. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Creyendo todos los días en la palabra del Señor. No tengo trabajo. No puedo decir no tengo trabajo. Por fe tengo que decir ya tengo trabajo. Dios me lo va a dar. ¿Verdad? Soy feliz. Dios me hizo feliz. Aunque las circunstancias estén todo lo contrario. Aunque yo esté mal económicamente. ¿Qué tengo que decir? Por fe tengo que hablar. Soy rico. Mi padre es rico. Y yo estoy bendecido por Cristo. Amén. Amén. Hermanos, si nos vamos a Hebreos 10, 19 al 22. Por ello, hermanos, teniendo la audacia de entrar en el Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él consagró para nosotros a través del velo, es decir, de su carne, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón verdadero y plena seguridad de fe, con nuestros corazones espolvoreados de una conciencia mala y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Satanás siempre nos hace creer distintas cosas. Ahora estamos bajo el nuevo pacto y no podrás encontrar ni una sola escritura del Nuevo Testamento que diga que Dios está enfadado con los creyentes por sus pecados. ¿Qué significa que Dios no esté enfadado con vos? Que no hay lugar para la corrección de Dios en nuestras vidas. Existe corrección y guía sabia que venga de la palabra de Dios en el nuevo pacto de gracia. Porque el amor perfecto de Dios es la respuesta para superar las dificultades de tu vida. El diablo está haciendo todo lo posible para alejarte de ese amor de Dios. Él sabe que mientras la deuda del pecado esté en tu conciencia, evitarás a Dios porque pensás que Dios está enfadado con vos. Lo bueno de Jesús es que no solo pagó la deuda del pecado de toda tu vida, sino la pagó de más. A diferencia que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento no ofreció la sangre de toros y cabras para pagar por tus pecados. Este sumo sacerdote pagó por vuestros pecados con su propia sangre, y perfecta y sin pecado. Dios no se ablandó con el pecado bajo la gracia. Dios ofreció a su Hijo unigénito, Jesús, que es un pago absoluto por tu pecado. Es como si deberías una deuda de $1.000.000, pero Jesús pagó $1.000 millones para saldar esa cuenta. La verdad es que si supieras quién es Jesús y el valor del Hijo de Dios, sabrías que su pago en la cruz valía más de $1.000 millones. Es un pago que ha borrado de una vez para toda la vida, por todos tus pecados de tu vida, pasados, presentes y futuros. De una vez por todas, ya no hay abismo de pecado que nos separe de Dios. Ha sido puente en la cruz, manchada por la sangre de Dios. Dios nos hizo justos, santos y perfectos. Amén.